Nunca pensé que sería esa persona. Esa mujer de la que tanto se habla en las reuniones de amigas, la que termina rompiendo su matrimonio por una decisión que ni ella misma logra entender del todo. Pero aquí estoy, escribiéndote esto como si fueras una amiga con la que puedo soltar todo sin miedo a que me juzgue. No sé si lo hago para justificarme o para aclararme, pero tengo que contarlo desde el principio. Mi nombre es Laura, tengo 38 años, vivo en Salamanca, y llevo casada con Marcos desde hace 12 años. Es un buen hombre. No tengo otra manera más sincera de empezar esta historia que con esa frase. Porque es la verdad. No me enamoré de un idiota, ni de un maltratador, ni de un mentiroso. Me casé con alguien que me cuidó, que me quiso, y que intentó siempre darme estabilidad. Tenemos 2 hijos, David de 10 años y Clara de 7. Nuestra vida, desde fuera, parecía perfecta, un piso bonito en la zona centro, cenas en familia, vacaciones en la playa, y fotos felices en Instagram. Pero por dentro había una rutina que se nos comía. Una monotonía que fue creciendo como humedad en las paredes, hasta que ya no podías fingir que no la veías. No fue de un día para otro. Fue poco a poco. Marcos trabajaba mucho, llegaba tarde, y cuando estaba en casa, era como si estuviera de paso. Yo también me perdí en la maternidad, en la casa, en los cumpleaños del colegio y en los deberes. Dejamos de hablarnos como antes, y cuando lo hacíamos, era sobre lo práctico. ¿Has comprado el pan? ¿Tú llevas a los niños al dentista? Eso no es amor, eso es logística. Y entonces apareció él. Se llama Javier. Tiene 41 años, es profesor de literatura en el instituto donde trabajo como administrativa. No fue un flechazo, ni algo de película. Fue una conversación en la sala de profesores mientras esperábamos al conserje. Luego otra en la cafetería. Luego mensajes. Todo muy inocente. Hasta que dejó de serlo. Javier es divorciado. Habla como si cada palabra tuviera peso. Es uno de esos hombres que escucha de verdad, que no solo espera su turno para hablar. Cuando le hablas, te mira a los ojos. Y eso fue suficiente para despertarme a algo que llevaba mucho tiempo dormido. No fue sexo lo que me faltaba con Marcos. Fue sentirme vista. Deseada. Escuchada. Durante semanas estuve jugando con fuego. Me pintaba un poco más para ir al trabajo. Esperaba encontrarme con Javier en los pasillos. Le mandaba memes solo para ver si me respondía con una sonrisa. Y cuando lo hacía, me sentía viva otra vez. Sé cómo suena esto. Suena a cliché, suena a excusa barata. Pero cuando llevas años sin que nadie te mire como mujer, sino solo como madre, como esposa, como encargada de todo, un me encanta como te ríes te cae como una copa de vino en un mal día. Una tarde, después de una reunión larga y tediosa, él me esperó fuera con 2 cafés. Caminamos por la Plaza Mayor hablando de libros, de viajes que no hemos hecho, de lo que queríamos ser cuando teníamos 20 años. Y en un banco, a eso de las 7:30, me besó. Me besó como si yo fuera alguien importante. No fue pasional, no fue torpe, fue suave y decidido. Y yo no lo detuve. No porque no pudiera, sino porque no quise. Ese beso no fue el final de nada. Fue el principio de todo. A partir de ahí, mi doble vida empezó a construirse con silencios, excusas y escapadas al móvil cuando nadie me veía. Fue emocionante. Fue sucio. Fue adictivo. Y sobre todo, fue el principio del fin de mi matrimonio. Sé que esto no me deja bien. Sé que hay mujeres que leerían esto y me odiarían. Y con razón. Pero no estoy aquí para limpiar mi imagen. Estoy aquí para contar la historia entera, sin esconder nada. Porque lo que vino después,
Eso es lo que realmente me cambió la vida. La primera grieta no fue un mensaje. Ni una llamada rara. Ni un perfume que no reconocí. Fue una copa de vino. Literal. Era un viernes por la noche. Habíamos quedado con 2 matrimonios amigos para cenar en casa. Nada especial, algo que hacíamos una vez al mes. Yo preparé un par de tablas de embutidos y Marcos se encargó del vino. Desde hace años, él se jacta de conocer de vinos porque su jefe lo invitó una vez a una catá en La Rioja. Así que cuando vio que alguien había llevado una botella de Ribera Caro, hizo el típico comentario de esto es para guardarlo y abrirlo en una buena ocasión. Nadie le hizo caso, pero yo me acordé. 2 semanas después, un martes cualquiera, volví del trabajo más temprano porque cancelaron una reunión. Entré en casa y lo primero que sentí fue el olor, vino tinto abierto, fuerte. Y luego lo vi. La copa en la mesa del salón. La botella del Ribera abierta. Esa botella que según él era para una buena ocasión. Pero no había nadie. Al principio pensé que simplemente se la había abierto él solo. Pero él no estaba. Ni los niños. Ni ruido. Nada. Entonces oí un sonido en la terraza. Su risa. Esa risa que ya no le oía en casa. Me acerqué y, desde la rendija de la puerta de cristal, lo vi. Estaba allí. Sentado en una de las sillas, con una copa en la mano. Pero no estaba solo. Estaba con Javier. Sí, Javier. El mismo con el que yo había estado tonteando. El mismo con el que me había besado. El mismo que me hablaba de sus divorcios y de cómo ya no creía en el amor. Él, en mi terraza, riéndose con mi marido. Pero no era una risa de conocidos. Era otra cosa. Más íntima. Más cómoda. Estaban hablando como si yo no existiera. Marcos le sirvió más vino, le dijo algo sobre lo que pasó el otro día en la librería y se tocaron la mano. No fue un apretón de amigos. Fue un gesto suave. Un roce. De esos que solo haces cuando hay deseo. Me quedé allí. Congelada. Con una mezcla de rabia, incredulidad y algo que no supe identificar en ese momento. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Él. Con él. Me fui de puntillas, salí de casa y me senté en el coche sin arrancar. Me temblaban las manos. Me sentía como si me hubieran empujado de un edificio sin previo aviso. Y lo peor no era que me estuviera engañando. Lo peor era que me estaba engañando con alguien a quien yo también deseaba. Que los 2 hombres con los que había fantaseado últimamente, estaban juntos. Sin mí. Riéndose. En mi terraza. Con mi vino. No dije nada esa noche. Cuando volví, ya no estaban en la terraza. La botella estaba en el cubo del vidrio para reciclar, como si nada. Marcos actuó normal. Me preguntó si todo bien en el trabajo. Me besó la mejilla. Me preguntó si quería cenar. Como si no acabara de tener una cita romántica en mi casa. Ahí empezó todo. La caída libre. Yo no dije nada, todavía. Pero lo que sí hice fue prepararme. Porque si él jugaba a eso, yo no iba a quedarme en el banco. Y lo que vino después, fue una guerra silenciosa. Un juego de quien puede lastimar más sin decir una sola palabra. No aguanté ni una semana más. Me despertaba cada día con el estómago revuelto, no por culpa de lo que vi en la terraza, sino por lo que callaba. Estaba convencida de que él no tenía ni idea de que yo había estado allí. Se comportaba como siempre, incluso un poco más atento. Me hacía preguntas, me contaba tonterías del trabajo, e incluso me ofreció preparar la cena un par de noches.
Eso me irritó más que si se hubiese comportado como un completo idiota. Porque si vas a traicionar a tu mujer en su propia casa, lo mínimo es que tengas el valor de actuar como un traidor, no como un esposo modelo. Así que esa noche, la del viernes, decidí ponerle fin. Esperé a que acostara a los niños y se duchara. Me senté en el salón, con las luces encendidas y una copa de vino que ni siquiera toqué. Él entró con una toalla colgada al cuello, aún secándose el pelo, y cuando me vio ahí, supo que algo pasaba. No le di tiempo a preguntarlo. ¿Desde cuándo estás con él? Tardó exactamente 3 segundos en reaccionar. Lo conté. 1, 2, 3. Entonces dejó la toalla en el respaldo del sofá y me miró como si no supiera de qué hablaba. ¿Pero no dijo con quién? No fingió ignorancia. Solo me miró y me dijo. ¿Tú también lo sabes? No entendí esa respuesta. ¿Tú también? ¿Quién más lo sabía? ¿Mis hijos? ¿Mis padres? ¿Mi jefa? Mi silencio lo incomodó. Se sentó, sin acercarse demasiado. No te lo iba a ocultar mucho más tiempo. Pensé que lo sospechabas, pero no que lo sabías. ¿Desde cuándo? Desde el martes. Él asintió, como si acabara de confirmar una sospecha propia, no como alguien pillado. Eso me sacó de quicio. ¿Y qué, Marcos? ¿Me lo ibas a decir cuándo? ¿Cuándo os fuerais a vivir juntos? ¿Cuándo firmaras el divorcio? No quiero divorciarme. ¿Estás de coña? Laura, no lo entiendes. No. Tienes razón. No entiendo nada. Explícame, porque sinceramente, quiero saber cómo un marido engaña a su mujer con el mismo hombre con el que ella se estaba liando. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Javier también estaba conmigo? Ahí sí se alteró. Lo vi en su cara. Un segundo de duda, de desconcierto, de celos o de asco, no lo sé. ¿Desde cuándo? Desde antes que tú, parece. ¿Y qué hacías espiándome en la terraza? No te estaba espiando. Entré a casa antes de lo habitual y te vi. No fue un plan. No te seguí. No soy tú. Vale. No digas vale como si fuera cualquier cosa. Te acostaste con él en mi casa. En mi terraza. Con el vino que guardábamos para una buena ocasión. ¿Sabes qué? Tenías razón. Fue una buena ocasión. Me abriste los ojos. Marco se quedó en silencio. No parecía culpable, ni arrepentido. Solo incómodo. Incómodo como alguien que se ha quedado sin argumentos, sin justificaciones válidas. Me levanté del sofá y fui directa a la cocina. No porque necesitara alejarme, sino porque sabía que estando de pie, yo dominaba la conversación. No iba a sentarme otra vez con él como si estuviéramos resolviendo qué película ver. ¿Y qué es esto ahora, Marcos? ¿Una fase? ¿Un experimento? ¿O me vas a decir que lo amas? No es tan simple. ¿Te parece que a mí me parece simple? No quiero separarme de ti, Laura. Pero tampoco puedo seguir fingiendo. Llevaba tiempo sintiéndome desconectado. Con Javier encontré algo distinto. No sé si es amor, no sé si es sexo, no sé si es comodidad. Pero fue real. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Un mueble que dejas cuando encuentras otro más cómodo? No. Tú eres mi familia. Pues te recuerdo que las familias no se montan tríos emocionales sin preguntar. Marco se levantó. No para acercarse, sino para irse. Ya lo conozco. Esa es su forma de evitar una conversación que ya no puede controlar. Pero esta vez no se lo permití. Si te vas ahora, es lo último que hablamos como pareja. ¿Y qué quieres que diga?
que me cuentes la verdad. Toda. Ahora. Aquí. Se sentó de nuevo, esta vez sin mirarme a los ojos. Bajó la cabeza como un niño pillado robando un caramelo, pero sin la ternura de la inocencia. Y entonces empezó a hablar. Me contó que no fue planeado. Que Javier empezó viniendo por trabajo, luego por amistad, luego por costumbre. Que un día lo acompañó a una exposición, y que esa noche se besaron en el coche. Que sintió algo. Que se sintió visto, deseado. Exactamente lo mismo que yo sentí con Javier. Me dolió más eso que la traición. Saber que los dos estábamos buscando lo mismo, pero no en el otro. Que habíamos estado tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Como si cada uno estuviera llamando a la puerta del otro, pero en distintas casas. ¿Dormiste con él? Sí. ¿Más de una vez? Sí. No lloré. No grité. Solo asentí. Supongo que ya lo sabía. Ya lo había asumido sin palabras, sin pruebas, sin escenas. No necesitaba más. ¿Y ahora qué? No lo sé. Yo sí lo sé. Vamos a tener que hablar en serio. No esta noche. Pero pronto. Porque esto no se arregla con un café ni con terapia de pareja. Esto no es una crisis. Es una traición completa. Y no solo a mí. A nosotros. A lo que fuimos. A lo que aún somos para los niños. Él no contestó. Lo dejé solo en el salón y me fui al cuarto. Cerré la puerta, no con rabia, sino con resignación. Esa fue la noche en que dejé de ser su esposa, aunque aún no lo supiéramos del todo. Durante los días siguientes a la confrontación, pensé que nada podía sorprenderme más de lo que ya había descubierto, pero no entendía a tiempo que Marcos estaba avanzando en silencio hacia una venganza calculada, fría y meticulosamente planeada, que no tenía nada que ver con gritos ni discusiones, sino con una estrategia que empezó sin que yo me diera cuenta. En casa la convivencia se volvió extraña porque no discutíamos, no nos faltábamos al respeto, no hablábamos del tema y tampoco hacíamos el esfuerzo de actuar como una pareja rota que quiere salvar algo. Simplemente ocupábamos el mismo espacio sin saber cuál era nuestro rol y esa falta de definición me hacía sentir atrapada en una espera que no sabía hacia dónde se dirigía. Yo intentaba mantener la calma, aunque tenía claro que tarde o temprano habría consecuencias, porque Marcos nunca había sido pasivo en nada y menos aún cuando se trataba de decisiones importantes. Lo primero que noté fue que empezó a pasar más tiempo fuera de casa, diciendo que tenía reuniones o recados que antes no requerían tanto tiempo, pero no le di demasiada importancia porque pensé que estaba buscando distancia para no discutir. Una tarde llegué del trabajo y encontré varias cajas en el despacho que él siempre había usado, cajas vacías pero colocadas de tal manera que no parecían estar ahí por casualidad, y aunque me inquietó no quise preguntarle porque sentí que si él estaba preparando algo prefería descubrirlo cuando él quisiera mostrarlo. 2 días después, una mañana de sábado, llamó a mi hermana Marta para que viniera a recoger a los niños porque quería que pasaran el fin de semana con ella. Y cuando me lo comunicó ni siquiera me dio espacio para opinar porque dijo que necesitaban aire y que él también necesitaba estar tranquilo sin preocuparse por conversaciones delante de ellos. Cuando cerró la puerta detrás de ellos tuve la sensación de que algo serio iba a ocurrir, porque se quedó parado en el pasillo mirándome con una expresión que no era rabia ni tristeza, sino una especie de determinación que nunca le había visto, y fue entonces cuando supe que ese sería el día que había estado evitando. Me dijo que me sentara en el salón porque tenía que enseñarme algo y explicar otras cosas que había estado organizando, y aunque intenté mantener la calma sentí que mi respiración se aceleraba porque estaba convencida de que lo que iba a escuchar no iba a ser una simple conversación. Se sentó frente a mí, abrió una carpeta gruesa que había colocado sobre la mesa y la giró para que pudiera ver su contenido. Dentro había documentos, fotos impresas, extractos bancarios, capturas de agenda,
informes privados y un montón de información perfectamente ordenada que no supe identificar a primera vista. Le pregunté qué era todo aquello y él respondió con una serenidad que me desarmó completamente. Esto es mi parte de la historia, Laura, mi manera de asegurarme de que después de lo que has hecho yo no pierda lo que es mío, lo que he trabajado y lo que me pertenece por derecho, porque tú has querido llevar nuestra vida a un sitio que yo no elegí y ahora no vas a ser la única que tenga control. No entendí al principio, pero él siguió explicando que en los últimos días había contratado a un investigador privado, había pasado por un abogado especializado en separaciones complicadas y había recopilado todo aquello que demostraba no solo que yo estaba involucrada con Javier antes de que él se atreviera a admitir su parte, sino que además había usado excusas laborales para encontrarme con él durante horario en el que yo afirmaba estar en el centro escolar. Intenté interrumpir justificándome, pero no me dejó hablar. No voy a discutir esto porque tú ya sabes lo que has hecho, y si quieres defenderte lo harás delante de quien corresponda, pero ahora necesitas escuchar y entender que mis decisiones ya están tomadas. Cuando me enseñó los extractos bancarios entendí que había ido más lejos de lo que imaginaba. Descubrí que había movido parte del dinero de nuestras cuentas conjuntas hacia una cuenta exclusivamente suya, algo que legalmente podía hacer porque él era cotitular, pero que nunca antes había hecho. Además había recopilado pruebas de que yo usaba el coche familiar para desplazarme a lugares donde no había declarado estar, y sumó a eso las imágenes que el investigador había tomado de mis entradas y salidas de la casa de Javier. Intenté decir que su relación con Javier también existía y que si él iba a usar pruebas en mi contra yo podía hacer lo mismo, pero me respondió con una precisión que me desmontó por completo. Lo mío empezó después de lo tuyo y tengo pruebas de fechas, mensajes y llamadas que lo demuestran. Esto no es un juego de quien empezó primero, esto es una separación donde una de las partes ha mentido, ha ocultado y ha roto el acuerdo de confianza mucho antes que la otra. Lo mío puede ser un error, lo tuyo es una traición sostenida en el tiempo y documentada. Sentí un nudo en la garganta porque en ese momento entendí que llevaba ventaja. Yo misma me había colocado en una posición desde la que no podía defenderme sin quedar en peor lugar. Intenté cambiar de estrategia y le dije que si quería terminar la relación lo habláramos de manera tranquila, con mediación, sin convertirlo en una guerra, pero él negó con la cabeza. No voy a destrozarte la vida, Laura, pero tampoco voy a permitir que tú puedas destrozar la mía si decides ponerte en plan víctima. Ya he hablado con el abogado y él se encargará de que la custodia sea compartida, pero con un sistema en el que tú no puedas alejarme de mis hijos por ningún motivo. También se encargará de que no te quedes con la casa porque podré demostrar que eres tú quien ha roto la estabilidad familiar. No voy a quitarte más de lo que te corresponde, pero tampoco voy a dejar que te quedes con lo que no has cuidado. Escuchar eso me golpeó más que cualquier insulto porque no era una amenaza, era una decisión cerrada. Luego sacó una segunda carpeta, más delgada, pero igual de ordenada. Dentro había hojas impresas con correos electrónicos del instituto, horarios del personal, nombres de compañeros, registros de entrada y salida, y supe exactamente qué iba a decir antes de que lo dijera. Javier ha estado enviando correos desde la red del instituto fuera de horarios permitidos y en días en los que se supone que tú estabas de reunión. No tengo duda de que si hace falta puedo demostrar que los dos estabais usando instalaciones del centro para veros. No quiero que pierdas tu trabajo, pero si él decide ponerse tonto conmigo, o si tú decides jugar a lo mismo, tengo suficiente para hundirlo y dejarte sin apoyo en el centro. No pienso usarlo a menos que alguien intente perjudicarme primero. Solo quiero que quede claro que no me voy a quedar sin defensas. Me quedé en silencio largo rato porque estaba asimilando que mi marido, el mismo con el que construí toda una vida, había pasado de ser un hombre tranquilo a convertirse en alguien que actuaba como si estuviera negociando una guerra legal. Nunca lo había visto así, pero tampoco podía negar que su reacción era el resultado directo de lo que yo había hecho. Le pregunté si estaba buscando castigarme o protegerse. Me dijo que ambas cosas, pero que no se trataba de venganza caprichosa sino de poner límites que yo rompí primero.
Luego se levantó, fue al despacho y regresó con un sobre cerrado. Me lo entregó. Dentro estaban las primeras copias del borrador de separación que su abogado había preparado. No eran las definitivas, pero sí las primeras condiciones. Propuso dividir bienes, propuso manutención proporcional para los niños, propuso un calendario de visitas razonable, propuso que yo me quedara temporalmente en casa hasta que pudiéramos organizarlo todo sin afectar a los pequeños. Todo era frío, calculado, estructurado de forma que él quedara asegurado en todos los aspectos. Pero la verdadera venganza no estaba en los documentos. Estaba en otra frase que dijo justo después de que volví a guardar el sobre. He dejado de verte como mi esposa. Te veo como alguien que comparte hijos conmigo y a quien voy a tratar con respeto, pero no con confianza. Eso se acabó. Esa frase me dolió de una manera que no esperaba, más incluso que toda la recopilación de pruebas y documentos. La distancia emocional fue más agresiva que cualquier castigo legal. Él lo sabía. Yo lo sabía. Y mientras él recogía las carpetas y volvía a guardarlas, comprendí que había logrado exactamente lo que quería, dejar claro que ya no tenía ningún poder sobre él, que había tomado el control absoluto del futuro de nuestra relación y que cualquier movimiento mío de ahí en adelante sería visto como un acto de defensa, no de negociación. Esa fue su venganza, no gritar, no insultar, no castigar de forma impulsiva, sino quitarme la posición que yo misma había ocupado durante años sin darme cuenta, la posición de ser la persona a la que él escuchaba, la persona cuya opinión importaba, la persona a la que acudía para decidir cosas importantes. Me había convertido en una figura secundaria en una vida que antes compartíamos como iguales. Cuando terminó, salió del salón y me dejó allí sentada, mirando un sobre que pesaba más que cualquier objeto físico, porque dentro llevaba la prueba de que mi matrimonio había dejado de existir incluso antes de que yo lo asumiera por completo. Después de ese sábado, el ambiente en casa cambió por completo, pero no de la manera que muchos imaginarían, porque no hubo gritos, ni llanto, ni escándalos delante de los niños, fue un silencio mucho más incómodo, uno donde dos adultos que compartían una historia evitaban mirarse más de lo necesario, repartían las tareas como si fueran compañeros de piso y hablaban con frases exactas, prácticas, sin carga emocional. Durante los días siguientes, yo leía cada línea del borrador de separación como si estuviera estudiando para un examen del que dependiera mi futuro, no por las cláusulas legales, sino por el lenguaje con el que estaba redactado, uno tan neutro, tan aséptico, que dolía más que si hubiese sido agresivo. Todo estaba ahí, la propuesta de custodia, los bienes, el coche, la hipoteca, las cuentas conjuntas, hasta la posible venta del piso si decidíamos que ninguno de los dos quería quedárselo. Lo leía por la noche, cuando los niños dormían, y Marcos se encerraba en el despacho, probablemente ajustando detalles con su abogado o simplemente esperando que el tiempo hiciera su parte en este tipo de finales. Yo sabía que había pasado del estado de ira al de resolución, y que lo único que faltaba era una conversación final, una de verdad, una que no sirviera para pelear, sino para entender qué venía después. La inicié yo, porque entendí que él no lo haría primero, y porque, por muy rota que estuviera nuestra relación, no podía quedarme con la imagen de un hombre que se alejaba en silencio sin que intentáramos, al menos una vez, cerrar todo con palabras claras. Esa noche le toqué la puerta del despacho y me abrió sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que llegara ese momento. Le pedí que saliéramos a hablar al salón, sin niños, sin teléfonos, sin papeles. Se sentó en el otro extremo del sofá, como era de esperarse, y durante unos segundos ninguno dijo nada. Fui yo quien rompió el silencio. Le pregunté si él creía que nuestra relación estaba definitivamente muerta, no desde el punto de vista legal, sino emocional. No contestó de inmediato, respiró hondo y dijo que llevaba meses sintiéndose desconectado, no por el sexo, ni por las rutinas, sino porque ya no sabía si me importaban las cosas que antes compartíamos. Le dije que yo sentía lo mismo, que no lo había engañado por odio o por venganza,
sino porque llegué a un punto donde necesitaba que alguien me recordara que todavía podía ser vista, deseada, escuchada, y que no lo justificaba, pero que eso era la verdad. Él me miró, no con desprecio, sino con algo que me sorprendió, comprensión. Me dijo que entendía perfectamente lo que había sentido, pero que lo que más le había dolido no fue el acto, sino que lo hiciera sin decirle nada, sin siquiera plantear que había un problema. Respondí que no creí que él quisiera escuchar algo así, porque llevaba años evitando conversaciones profundas, porque cuando intentaba hablar sobre nosotros, él desviaba el tema, y que llegué a pensar que si se lo decía, solo lo usaría para dar por terminada la relación sin luchar por ella. Me respondió que sí, probablemente habría reaccionado mal, pero que eso no cambiaba el hecho de que lo merecía, que merecía saber qué estaba pasando, aunque fuera para pelear, para gritar, para intentar arreglarlo. En ese momento bajamos la guardia, no para reconciliarnos, sino para hablarnos como dos personas que se conocen mejor que nadie, y fue ahí donde surgió la parte más difícil. Le pregunté si aún sentía algo por mí, no en el sentido romántico, sino si había algo de cariño que sobreviviera a todo esto. Me dijo que sí, que no se podía borrar de un día para otro todo lo que habíamos vivido, todo lo que construimos juntos, pero que ese cariño ya no era el de una pareja, era el de una historia que se había cerrado por dentro, aunque por fuera todavía quedaran pendientes legales. Le dije que me dolía más eso que cualquier documento, que aceptaba que nos habíamos fallado mutuamente, pero que yo seguía sintiendo que si hubiéramos hablado a tiempo, quizás podríamos haberlo evitado. Me miró y dijo, yo también lo pensé, pero cuando vi lo rápido que tomaste decisiones sin incluirme, supe que ya no tenía sentido pensar en lo que pudo ser. Tú fuiste la primera en decidir por los dos. No discutí eso. Tenía razón. Me adelanté. Me fui con otro hombre emocionalmente antes de atreverme a enfrentar lo que pasaba en mi casa. Le dije que, aunque no esperaba perdón, sí quería una última cosa, que no permitiéramos que esta historia nos convirtiera en enemigos, porque nuestros hijos no merecían crecer entre reproches. Marcos me miró durante unos segundos, se levantó y caminó unos pasos por el salón. Luego se volvió hacia mí y me dijo que no iba a hacer de esto una batalla, que no me odiaba, pero que necesitaba tiempo, que no pretendía convertirse en un mártir ni en una víctima eterna, que se haría cargo de todo lo que fuera necesario, pero que emocionalmente ya había cerrado esa puerta. Le pregunté si Javier seguía en su vida. Dijo que no, que después de todo esto necesitaba estar solo, pensar, reconstruirse. Me atreví a decir que tampoco yo quería seguir con Javier, que había terminado antes de hablar con él aquella noche del salón, no porque lo hubiera planeado así, sino porque comprendí que no estaba buscando una relación nueva, sino una salida a algo que ni siquiera había querido asumir. No pidió detalles, ni hizo preguntas. Me dijo que agradecía saberlo, pero que no cambiaba nada de lo que ya estaba hecho. Le pregunté si pensaba quedarse en la casa o irse. Me respondió que por ahora quería quedarse, al menos hasta que termináramos el proceso con los abogados y los niños tuvieran estabilidad. Dijo que si yo quería, podía quedarme también, pero que prefería que estuviéramos en habitaciones separadas y que no intentáramos fingir que todo estaba bien delante de ellos, que fueran sabiendo de a poco que mamá y papá ya no eran pareja, aunque seguían siendo familia. Acepté esa propuesta porque, aunque dolía, era sensata, y porque no me quedaban más fuerzas para pelear. Terminamos la conversación en silencio, sin abrazos, sin lágrimas, sin disculpas repetidas. Solo nos miramos una última vez como quienes alguna vez fueron el centro del mundo del otro. Me levanté, recogí los vasos de agua que habíamos tomado, los llevé a la cocina y luego subí a mi cuarto. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto, cada momento de esa charla final. No porque esperara un milagro, sino porque sabía que esa fue la última vez que nos hablamos como marido y mujer. Lo siguiente ya serían decisiones legales, gestiones prácticas, visitas compartidas, cumpleaños organizados por turnos.
y aunque no lo dijimos en voz alta, ambos sabíamos que esa noche, sin necesidad de papeles, se cerró oficialmente nuestro matrimonio. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación final en el salón, y aunque cada día sigue siendo raro, ya no me levanto con la misma presión en el pecho ni con esa angustia de no saber en qué punto estamos, porque ahora sé que esto se acabó, que no hay vuelta atrás, y que por más que en mi cabeza intente repasar los errores con la intención de encontrar un punto donde todo pudo haberse arreglado, lo cierto es que esos puntos ya no importan porque el daño está hecho, las decisiones están tomadas y las consecuencias están en marcha. Al principio intenté mantener la rutina intacta por los niños, porque no quería que ellos sintieran de golpe el corte, pero ellos no son tontos, y aunque no preguntan directamente, notan que dormimos en cuartos separados, que ya no nos tocamos, que no hay conversaciones como antes y que algo se rompió aunque no lo pueda nombrar. Clara me miró el otro día y me dijo que papá ya no sonreía tanto como antes, y me costó no llorar, pero le dije que los adultos también pasamos por momentos difíciles y que lo importante era que ella y su hermano estaban bien y que eso nunca iba a cambiar. No supe si le sirvió de algo, pero no volvió a mencionarlo. En lo práctico, las cosas avanzan. El abogado nos envió una nueva versión del acuerdo con pequeñas correcciones que hicimos ambos por separado, y aunque no firmamos todavía, estamos muy cerca de cerrar todo de forma oficial. Marcos decidió quedarse en el piso por ahora y yo ya empecé a buscar una vivienda que me permita estar cerca del colegio de los niños, que no implique grandes cambios para ellos y que, sobre todo, me permita empezar de nuevo sin estar recordando a cada paso lo que fue esta casa. No es fácil. Ver casas por internet, pensar en mudanzas, imaginarme despertando en otro sitio con mis hijos sin Marcos, todo eso me pesa más de lo que creí. Pero también es necesario. No puedo seguir compartiendo techo con alguien que ya no me ve como parte de su vida, y no porque me odie, sino precisamente porque ya dejó de sentir. Me pregunto todos los días si podría haber hecho algo diferente, si en vez de dejar que la rutina nos apagara yo hubiera insistido más, hablado más, empujado más fuerte hacia alguna solución, pero la verdad es que en ese momento no me sentía capaz. Yo también me sentía sola, vacía, perdida, y aunque eso no justifica nada, sí explica por qué terminé buscando fuera lo que no encontraba dentro. No me enorgullece. No me victimizo. Asumo que la mayor parte de este derrumbe empezó por decisiones que yo tomé. A veces me despierto pensando en Javier y me doy cuenta de que ni siquiera era él lo que quería. Era salir de esa sensación de invisibilidad que se me había pegado al cuerpo. Javier era un escape, no un futuro, y me di cuenta de eso demasiado tarde. El domingo pasado, Marcos y yo tuvimos una charla breve pero clara. Los niños estaban en casa de sus abuelos y él me preguntó si ya había encontrado algo para mudarme. Le dije que estaba viendo 2 opciones y que en cuanto tuviera la confirmación de disponibilidad, me iría en no más de 3 semanas. Me preguntó si quería ayuda para la mudanza, y no supe si lo decía por educación o por culpa, pero le dije que no, que ya me habían ofrecido apoyo mi hermana y 2 amigas del trabajo. Se quedó en silencio unos segundos, luego me dijo que esperaba que todo me fuera bien, que no deseaba que esto terminara en malos términos y que aunque había sido difícil aceptar todo, él también había cometido errores, y que si bien no fueron los mismos, también había contribuido a que nos distanciáramos. Le agradecí que lo dijera, no porque me quitara responsabilidad, sino porque era la primera vez que reconocía que esto no fue solo una traición sino un fracaso compartido en muchos aspectos. Le dije que no quería hacer de esto una lección de moral ni una guerra de posiciones, que lo único que quería era reconstruir una vida sana para mí y para los niños, y que confiaba en que él hiciera lo mismo. Me miró con una expresión que no supe leer del todo, y luego dijo, no sé qué va a pasar conmigo. Tengo la sensación de que ahora tengo todo el tiempo del mundo, pero que no sé qué hacer con él. No supe qué responderle a eso, porque yo también sentía algo parecido. La libertad después del caos se parece mucho al vacío. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en la cocina,
con la luz apagada y solo el brillo del portátil sobre la mesa. Los niños duermen. Marcos está en su habitación. Ya ni siquiera cerramos la puerta con llave. No porque nos espiemos, sino porque no hace falta marcar un límite que ya es evidente. Me pregunto qué va a pasar con nosotros dentro de 5 años, si algún día seremos capaces de hablarnos con naturalidad, sin esa tensión que queda cuando todo se rompe de forma definitiva. Me gustaría pensar que sí. Que un día podré verle sin sentir culpa, sin pensar en lo que hice mal, y que él podrá verme sin recordar cada detalle del archivo que puso sobre la mesa. No lo sé. Lo único que tengo claro es que esta experiencia me cambió. No solo como esposa. Me cambió como mujer, como madre, como persona. Aprendí que callar problemas no los resuelve. Que buscar afuera lo que te falta adentro siempre viene con consecuencias más grandes de lo que crees. Que el deseo de sentirse viva no justifica cruzar líneas. Y que el daño que causas a alguien que una vez te eligió no desaparece con disculpas. No hay redención inmediata. Solo decisiones nuevas. Esta historia no tiene final feliz. No vamos a volver. No vamos a abrazarnos al final de este capítulo. Pero tampoco es un final trágico. Es un cierre necesario. Uno que me obliga a mirar hacia adelante sin excusas, sin nostalgias que distorsionen la realidad. Me equivoqué. Lo sé. Y también sé que no soy la única responsable, pero sí tengo que hacerme cargo de lo que causé. Marcos no se convirtió en un monstruo. Solo se protegió. Lo mismo estoy intentando hacer yo ahora. Aprender a protegerme de mis propias decisiones, a reconstruirme sin disfrazar los errores, a crear una vida que no dependa de alguien más para sentirme viva. En unos días firmaremos el acuerdo. Me iré de esta casa. Comenzará una nueva rutina. No tengo expectativas románticas ni deseo volver a enamorarme pronto. Quiero estar sola un tiempo, entender por qué crucé ciertas líneas, por qué no pedí ayuda a tiempo, por qué me permití llegar a este punto. Y cuando lo entienda, cuando sienta que no necesito justificarme con nadie más, quizá entonces pueda decir que cerré este capítulo de verdad. Por ahora, solo puedo decir que lo estoy intentando.